Muy buenos días amigos. El tema de hoy, como se dijo en una presentación previa, es qué es la izquierda y qué es la derecha. Eh, Hoy es un tema totalmente en boga. En México estamos prácticamente en un proceso de elección de la próxima administración de gobierno. Y también tenemos otros países, por ejemplo, Argentina, que ya ganó la llamada derecha. Aquí en México está la llamada izquierda. Pero vamos a ver este tema, qué es la izquierda y qué es la derecha, porque se percibe como una dualidad del bien y del mal en política. El bien que va a ayudar al pueblo y el mal que lo que quiere es perjudicarlo. Eh, es preciso recordar a la Revolución Francesa porque en términos de lo que hoy vemos en los medios, de la competencia de partidos, eh, vamos a llamarle de izquierda y derecha, ¿dónde surge esta idea de izquierda y derecha? Bueno, como ya vemos en la imagen, surge la Revolución Francesa, entre 1788 y 1804, que es donde precisamente da el golpe de Estado Napoleón Bonaparte, y donde uno de los eventos históricos ejemplificadores de esta revolución, bueno, pues fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Como más o menos todos hemos tenido información, hemos pasado por la preparatoria, la universidad, o inclusive nos lo mencionan en la secundaria. La Revolución Francesa fue un evento que impactó con los resultados, pero que impactó en las demás revoluciones en todo el mundo. El 17 de junio se da, de 1989, la Asamblea Nacional, que terminó llamándose Asamblea Nacional Constituyente, proclamada el 9 de julio. Bueno, esta se debe a que había presiones, eh, había crisis económica, pero había también una limitación de derechos. En aquel tiempo, amigos, había un rey en Francia, el rey Luis XVI, que representaba a la monarquía. Y como rey, él estaba determinado por la divinidad. No era elegido por el pueblo, sino era elegido por Dios, literalmente. En consecuencia, había una asignación divina. Un elemento importante a nivel de geopolítica que va a hacer entrar en crisis la administración, ¿verdad?, de la monarquía en Francia, en estos años de los que estamos hablando, es precisamente la intervención en la independencia de Estados Unidos. Igualmente que es un evento que más o menos todos ya escuchamos en las escuelas, en donde las colonias se independizaban de Gran Bretaña y donde primero entran hay un conflicto bélico, ¿verdad?, por territorios que eran de Francia, pero después, una vez que los colonos toman estos territorios, pero se los prohíbe a la vez la monarquía de Gran Bretaña, a la vez Francia y España apoyan a los independentistas, a los colonos estadounidenses. Esta financiación a los colonos supone un gasto y una erosión en las finanzas francesas. En consecuencia, se dan una serie de circunstancias eh, que van a provocar una crisis. Además, el rey termina por despedir a su primer ministro de finanzas, el ministro Necker, y es un elemento coyuntural que va a determinar el inicio de este conflicto, de esta revolución.
Entre otras cosas, como ya dije, el rey estaba convencido de que, bueno, era el rey y que no se iba a rebajar a darle mayor importancia y mayor participación política al pueblo, pero también, hay que decirlo, a la burguesía. ¿Sí? No olviden este término de la burguesía. Posteriormente, eh, en esa asamblea eh, hay de manera muy general, dos grandes bandos que se sientan ante quien fue el director designado o presidente o director de esa asamblea. Uno al lado derecho, que en términos generales, porque no era tan homogénea la, la ubicación y el perfil ideológico, como se cree. Entonces, del lado derecho, por inercia, se sentaron los que estaban a favor de que continuara la monarquía, porque no nada más era la monarquía, sino era el clero que tenía mucho poder, ¿sí? Y la nobleza. En consecuencia, se sientan del lado derecho. Y del lado izquierdo, bueno, pues se sientan los que estaban en contra de esa relación de poder, de ese status quo, de ese tiempo, eh, denominados, en este caso, por ejemplo, los patriotas, eh, que eran componente del tercer estado. El tercer estado era el pueblo, ¿sí? El pueblo. Pero también junto con el pueblo estaban los burgueses, la pequeña burguesía y la gran burguesía. Eh, como les decía, no era tan homogéneo como se cree, que de este lado de la derecha estaban completamente a favor y del lado izquierdo estaban completamente en contra. No, sino de los dos lados había puntos moderados. Del lado derecho generalmente se tienden a identificar con la categoría de los girondinos, que era un club, y del lado izquierdo con los jacobinos. Esta fue eh, la manera en cómo nace la categoría de la izquierda y la derecha en política para identificar una postura vinculada a una ideología y una manera de organizar la forma de gobierno. Ahora bien, ¿qué pensamiento estaba detrás de estos que se sentaron del lado izquierdo? Bueno, en ese tiempo, eh, fue llamado el siglo de la Ilustración o el siglo de las luces. En Francia se resumió, como muchos hemos visto en las escuelas, como libertad, igualdad y fraternidad. Otro aspecto importante fue la Proclamación de Derechos Humanos Universales, que fue adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y las corrientes que van a nutrir a la Ilustración, es decir, las previas, bueno, pues es del siglo XVII, es el empirismo, el racionalismo, el proceso de conocimiento y en especial, no hay que olvidar este concepto, el liberalismo, representado por el inglés John Locke. Uno de los principales enunciados del liberalismo es que la función de los gobiernos es garantizar los derechos naturales, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Tampoco hay que olvidar estos elementos, porque hasta el día de hoy siguen siendo eje de discusión en cómo se organiza la forma de gobierno, para que estos elementos interaccionen tanto en la vida económica como en la vida política. Pero otro elemento que va a pasar a determinar
un gran impacto en las demás revoluciones es la idea de la soberanía popular, que junto con el liberalismo, ¿sí?, van a establecer el hecho de que los liberales creen que el gobierno debe de estar bajo control del pueblo, bajo el control popular, y que los ciudadanos deben tener el derecho de participar en la toma de decisiones del gobierno, que era una situación que no sucedía en ese tiempo en Francia, porque había un rey y había estamentos, ¿sí? Había estados, primer estado, segundo estado y tercer estado. Tercer estado era el pueblo y la burguesía. El primero era la nobleza, el segundo el clero y el tercero era el pueblo. Sí había procesos de que les tomaban parecer, pero no lo tenía el ciudadano común y corriente, no lo tenía el pueblo común y corriente. Por eso la idea de la soberanía popular fue tan importante que hasta nuestros días sigue inmersa en los discursos de la llamada izquierda y de la llamada derecha. El poder reside en el pueblo y hoy más que nunca lo hemos escuchado cuando nos dicen que el pueblo manda, el pueblo manda, el pueblo quita. La idea de la soberanía popular. De tal manera que una de las mejores formas de prevenir la tiranía es la distribución del poder en diferentes instituciones y la participación activa del pueblo en el gobierno. ¿Cómo va a participar el pueblo en el gobierno? Bueno, pues en términos del día de hoy, a través de canales de comunicación institucionales, pero en términos del sistema político, a través de los representantes, los cuales se organizan en dos cámaras. De esta manera se aseguraba que ningún grupo o individuo pudiera tener el control absoluto del poder, porque la soberanía precisamente reside en el pueblo. Y este alertamiento sobre el control absoluto del poder no es nuevo, sino antes de John Locke, ¿sí?, que es uno de los principales exponentes del liberalismo, eh, en filosofía política, Hobbes, en el Leviatán, en el fondo va a establecer, contrariamente a Locke, que una vez que los súbditos ceden su voluntad al Estado, en este caso en la obra a un monstruo bíblico que es el Leviatán, su poder es irrevocable. No hay manera de revocarle el poder que tiene esa entidad. Con Locke, obviamente sí hay manera, y como lo comentamos en un principio, las corrientes de pensamiento que precedieron o que estaban en boga en la Ilustración, entre esos eh, autores y que siguen siendo importantes, bueno, pues era Rousseau sobre el contrato social y Montesquieu sobre el espíritu de las leyes, donde se va a establecer la división de poderes. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar el control absoluto del poder y que además este poder es revocable, se puede revocar ese poder en una entidad como es el Estado. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó al final en la Revolución Francesa? Bueno, aparte de que se ganaron derechos, por supuesto, gana la burguesía. La burguesía, es decir, el capitalismo es el que gana. Esa burguesía es la que desplaza a la aristocracia caída en desgracia. Ahora bien, eh, ¿por qué? No sé si han preguntado por qué desde ese tiempo hasta ahorita la categoría de izquierda y derecha siguen siendo tan en boga. Bueno, siguen estando en boga porque en política su simpleza y su uso es muy funcional. Es decir, funciona para ubicar determinada idea del lado de la derecha o del lado de la izquierda.
y también funciona para descalificar a una posición de derecha y a una posición de izquierda. Y en consecuencia, si calificamos la izquierda como la que va a ayudar al pueblo, le va a dar, le va a distribuir toda la riqueza, le va a dar todo, tenemos dinero para todo. Es decir, no sé si recuerden, en una exposición que la pueden checar en nuestro canal de YouTube, donde hablábamos de cómo funciona el partido político por dentro en términos bajo la perspectiva del enfoque de los estudios organizacionales. ¿Cómo es que funciona el partido? Y esos son incentivos colectivos. En consecuencia, en la realidad que es más compleja que la dualidad izquierda y derecha, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En este esquema que está aquí, en esta presentación, eh, de este lado puse algunos que todos les va a ser muy familiar: socialismo, comunismo, anarcocapitalismo, liberalismo, neoliberales, capitalismo, neocapitalismo, socialismo de mercado, nacionalismo, anarquismo, libertarismo, y hay un montón de categorías, pero un montón. Bueno, las ideas no definen el resultado de la forma de gobierno. Ese es un hecho real. Las ideas no determinan la realidad. Pueden impulsar, darle un empuje, ser la meta, pero de ninguna manera determinan la realidad de la forma de un gobierno y su interacción. Más allá de estas categorías, lo que en realidad sucede en cada estado-nación, ¿sí?, en cada país, ¿sí?, en cada país, es este conjunto de interacciones en donde cada forma que se trate de organizar junto con su discurso, por ejemplo, el socialismo, el capitalismo, va a determinar una interacción entre individuos, libertad, poder y Estado. El individuo en términos de sus derechos, propiedad y producción, es decir, la parte de la iniciativa privada, que es el producir, la mercancía, el comercio. Y en el gobierno vamos a ver los fines institucionales y los canales de interacción del gobierno frente a los individuos. En el Estado vamos a tener la división de poder y el ejercicio del poder. La mayoría de nosotros sabemos, si no aquí lo vamos a decir, que una de las principales funciones del Estado es la seguridad. En consecuencia, el Estado tiene, como diría Weber, la potestad, el monopolio legítimo de ejercer la violencia. Y de este lado tenemos a la libertad, su ejercicio, los alcances y organización. Por supuesto, los límites de esa libertad y por qué estaría limitada cierto ejercicio de una libertad. De tal manera que esta interacción subyace en todos los países y en todos los sistemas habidos y por haber. ¿Sí? En el capitalismo, en el comunismo, en el socialismo, que dicho sea de paso, el socialismo y el comunismo como modelos han fracasado. Han demostrado que han fracasado. Hay infinidad de pruebas históricas donde se demuestra que han fracasado. Esto no significa que el capitalismo es un éxito, de ninguna manera. Lo que estoy mostrando aquí es que cada
ideología junto con su sistema económico que se privilegie va a determinar esta dinámica dentro de cada Estado-nación. Y no olvidemos que cada Estado-nación va a interactuar con otros Estado-nación, va a interactuar también en términos de geopolítica, en términos de alianzas, va a interactuar en conflictos, ¿sí? Y no es la forma ideal que se plantee de vamos a hacer esto y en automático, de manera automática, todo cambia en la libertad del individuo, todo cambia de manera automática en el ejercicio del poder, todo cambia de manera automática en el gobierno, donde las instituciones están compuestas de dos formas, se componen dos formas, una por la burocracia, las burocracias, y la otra por lo que se espera de cada organización abstracta, de cada institución. Es decir, cuál es su fin de cada institución, cuál es su función. Como agregado a la parte de la revolución como fenómeno y de las otras revoluciones, porque aquí todavía no mencionamos, porque en 1848 vendría un famoso librito del manifiesto del Partido Comunista de Marx, en el 48, el año de las revoluciones, dice. Eh, pero lo que no nos dicen en toda la historia formal de la revolución es que más allá del enunciado más o menos oficial o oficial de las revoluciones, es que todo proceso revolucionario necesita agentes, organización y sobre todo financiamiento y dinero. En consecuencia, todas las revoluciones son incitadas por una correlación de interdependencia, de intersubyugación entre organizaciones que no necesariamente se ven en las historias revolucionarias de la manera en cómo las conceptualizamos. Eso es todo. Amigos, les agradezco. Cualquier duda por el correo electrónico. Vean nuestro canal de YouTube donde explicamos de manera muy detallada y diseccionamos al partido político y vemos cuál es su comportamiento. Gracias.